Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y por supuesto, mucho entretenimiento. Hoy en este vídeo nos sumergiremos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas y nos centraremos en una de las parejas más icónicas y queridas por el público, Demet Özdemir y Can Yaman. Para aquellos que son nuevos en este canal, permítanme contarles que nos encanta explorar las vidas de nuestros actores favoritos, analizar sus carreras, sus proyectos y, por supuesto, sus momentos más memorables. Y hoy nos embarcaremos en un viaje nostálgico para revivir, recordar y emocionarnos con los instantes más emotivos de Demet y Can, esos momentos que nos hicieron reír, llorar, suspirar y, en definitiva, enamorarnos de su innegable química. Sabemos que hay muchísimos fans de Erkencikus, o pájaro soñador por aquí, así que prepárense para un viaje lleno de recuerdos y emociones. No solo vamos a repasar algunos de los momentos más especiales de la serie, sino que también exploraremos sus trayectorias profesionales fuera de la pantalla, sus proyectos individuales y cómo han evolucionado sus carreras. Prepárense para un vídeo repleto de emoción, recuerdos y sorpresas. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura. Y antes de que empecemos con el plato fuerte, un recordatorio rápido: si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre sus actores y series favoritas. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y formen parte de esta comunidad apasionada por las telenovelas turcas. Su apoyo significa mucho para nosotros. Ahora sí, comencemos con el plato fuerte. Demet Özdemir y Can Yaman, ¿verdad? Dos nombres que juntos forman un torbellino de encanto, talento y, por supuesto, esa química explosiva que traspasó la pantalla y conquistó a millones de corazones en todo el mundo. Erkencikus fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se lo debemos a la conexión mágica que tenían Demet y Can. Su habilidad para interpretar a Sanem y Can, respectivamente, cautivó a la audiencia desde el primer momento, y su capacidad para transmitir emociones de manera tan auténtica fue clave para el éxito de la serie. Pero ¿cuáles fueron esos momentos que nos dejaron sin aliento? ¿Cuáles son los instantes que recordamos con cariño y emoción? Vamos a repasar algunos de ellos, sumergiéndonos en el universo de Erkencikus y recordando cada detalle. Empecemos por el principio, por esa chispa inicial, por el flechazo. ¿Recuerdan cuando Sanem y Can se conocieron? Ese primer encuentro, esas miradas furtivas, esa tensión palpable. Fue amor a primera vista para muchos de nosotros. La forma en que Can, el fotógrafo aventurero y misterioso, se fija en Sanem, la joven soñadora y llena de vida, es simplemente cautivadora. La intriga, la curiosidad y la tensión que se genera desde el principio es palpable, y eso es algo que Demet y Can supieron transmitir a la perfección. La escena en la que Can, sin darse cuenta, fotografía a Sanem y queda fascinado por su belleza y encanto, es un ejemplo perfecto de la conexión instantánea que existía entre ambos personajes. Luego avanzamos en la historia y llegamos a los momentos de romance, esos besos apasionados, esas miradas llenas de amor. Dios mío, cuántas veces suspiramos. Las escenas en la playa, bajo la luna, en la oficina, en el faro. Cada encuentro entre Sanem y Can era una explosión de emociones. La forma en que se cuidaban, se apoyaban y se amaban era conmovedora, y Demet y Can lograron transmitir esa conexión de una manera tan auténtica que parecía que estábamos viendo una historia de amor real. La icónica escena del primer beso bajo la lluvia, o los momentos de complicidad y ternura que compartían en la cabaña, son solo algunos ejemplos de la magia que emanaba de su relación en pantalla. No podemos olvidar el viaje a las islas griegas, donde su amor floreció aún más. Las playas paradisíacas, las cenas románticas, los bailes bajo las estrellas. Cada momento en ese escenario de ensueño contribuía a fortalecer la conexión entre Sanem y Can, y a consolidar su romance. La química entre Demet y Can en estas escenas era tan palpable que los espectadores sentían que estaban presenciando un verdadero cuento de hadas. Pero no todo fue color de rosa, por supuesto. También hubo momentos difíciles, momentos de separación, de malentendidos, de celos. Esos momentos también fueron importantes para la trama, porque nos permitieron ver la fortaleza del amor entre Sanem y Can. Las lágrimas de Sanem, la frustración de Can. Ambos actores demostraron su talento en esas escenas, y nos hicieron sentir cada emoción como si fuera nuestra. Los momentos de conflicto, como cuando Sanem descubre el secreto de Can,
o cuando la relación se ve amenazada por terceros, fueron cruciales para Pone R a prueba su amor y para que los personajes crecieran y maduraran. Las escenas de reconciliación, llenas de pasión y emociones, fueron igualmente impactantes. Verlos superar los obstáculos y luchar por su amor nos hizo sentir aún más involucrados en su historia. La capacidad de Demet y Can para transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de sus personajes en estos momentos fue admirable. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos cómicos. La personalidad alegre y soñadora de Sanem, combinada con el carácter serio y a veces un poco distante de Can, generaron situaciones hilarantes que nos sacaron más de una sonrisa. Las peleas, los enredos, los malentendidos. Todo eso contribuyó a crear una serie que fue un éxito, y que sigue siéndolo. Las travesuras de Sanem en la agencia, sus ocurrencias y sus intentos por conquistar a Can, junto con las reacciones de este último, crearon momentos memorables que combinaron el romance con el humor de manera excepcional. Ahora hablemos un poco sobre el trabajo de Demet y Can fuera de Erkencikus. Después del éxito arrollador de la serie, ambos actores continuaron cosechando éxitos y demostrando su talento en nuevos proyectos. Demet Özdemir, con su carisma y versatilidad, ha protagonizado otras telenovelas muy exitosas, como Doğduğun Kaderindir y Anfara. En Doğduğun Kaderindir, Demet interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por superar los obstáculos que se presentan en su vida. Su actuación en esta serie fue elogiada por la crítica y por el público, quienes destacaron su capacidad para transmitir emociones de manera auténtica y conmovedora. En Anfara, Demet interpreta a Farah, una madre soltera que debe enfrentarse a situaciones extremas para proteger a su hijo. Su interpretación en esta serie ha sido igualmente elogiada, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales. Demet ha sabido elegir roles que le permiten mostrar su talento y su capacidad para crecer como actriz. Can Yaman, por su parte, también ha continuado trabajando en proyectos importantes, tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando su carrera como actor de renombre internacional. Ha participado en series italianas como Viola come il mare, y ha seguido cosechando éxitos. En Viola come il mare, Can interpreta a un detective que trabaja junto a una periodista en la resolución de crímenes. Su actuación en esta serie ha sido muy bien recibida por el público italiano, que ha elogiado su carisma y su talento actoral. Además de su trabajo en televisión, Can ha participado en campañas publicitarias y ha sido imagen de importantes marcas, lo que demuestra su creciente popularidad y su impacto en el mundo del entretenimiento. Can ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de adaptarse a diferentes roles y de conquistar al público en diferentes países. Pero lo que más nos interesa es cómo Demet y Can han evolucionado como actores y como personas. Han crecido profesionalmente, han asumido nuevos retos y han demostrado que son mucho más que los personajes que interpretaron en Erkencikus. Han construido carreras sólidas, han ganado el cariño del público y han demostrado que su talento es innegable. Ambos han demostrado su capacidad para reinventarse y para explorar nuevos horizontes en sus carreras. Han sabido gestionar su fama y han aprendido a lidiar con la atención mediática, manteniendo la profesionalidad y el respeto por sus compañeros de trabajo y por el público. Su crecimiento personal y profesional es evidente en cada uno de sus proyectos. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la relación que tienen Demet y Can. A pesar de que en el pasado se rumoreó sobre una posible relación romántica, ambos han demostrado ser muy profesionales y mantienen una buena relación. Han demostrado respeto mutuo y han sabido separar la vida personal de la profesional. Y como buenos profesionales que son, han sabido gestionar las expectativas del público y han continuado trabajando en proyectos por separado. Han mantenido una relación cordial y respetuosa, lo que demuestra su madurez y su profesionalismo. La química que compartieron en Erkencikus fue innegable, pero han sabido construir sus carreras por separado, demostrando su valía individual. Pero, ¿qué nos depara el futuro para Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Qué nuevos proyectos están preparando? ¿En qué nuevas aventuras se embarcarán? Estamos seguros de que seguirán sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Seguiremos viendo sus trabajos, apoyándolos y deseándoles lo mejor en sus carreras. Esperamos que sigan cosechando éxitos y que nos sigan regalando grandes momentos en la pantalla. Sus futuros proyectos son motivo de gran expectación para sus fans, quienes esperan ansiosamente sus próximas apariciones. La verdad es que después de todos estos años, la química entre Demet y Can sigue siendo innegable.
Y aunque sus caminos profesión Ales hayan tomado rumbos diferentes, siempre recordaremos con cariño esos momentos especiales que nos regalaron en Erkenciküs. La serie sigue siendo un referente en el mundo de las telenovelas turcas, y su impacto en la cultura popular es innegable. Y aquí en este canal, seguiremos celebrando su talento y su trabajo. Continuaremos analizando sus proyectos, hablando de sus logros y por supuesto, reviviendo esos momentos que nos hicieron soñar y emocionarnos. Nos mantendremos al tanto de sus carreras y compartiremos con ustedes todas las novedades. Así que para resumir, hemos recordado los momentos más emotivos de Demet Özdemir y Can Yaman, hemos repasado su carrera, hemos celebrado su talento y hemos rendido homenaje a la química que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Fue un placer recordar todos estos momentos especiales junto a ustedes. Me encanta compartir mi pasión por las telenovelas turcas con todos ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan. ¿Cuál es su momento favorito de Demet y Can? ¿Qué les pareció la serie Erkenciküs? ¿Qué esperan de sus futuras carreras? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Demet y Can. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos sobre sus actores y series favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.